Muy buenas tardes. Antes de iniciar esta actividad, solicitamos a todos los presentes, por favor, apagar o silenciar sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio a esta ceremonia saludando al rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus Aisman, a la escritora e historiadora señora Patricia Arancibia Clavel, a los vicerrectores de nuestra Casa de Estudios, al panelista, señor Eduardo Reitz, y también a quien moderará el panel de esta tarde, señor Claudio Tapia. Extendemos también un afectuoso saludo a las autoridades universitarias, autoridades externas, directores y directoras de la universidad y también de los departamentos, panelistas, exalumnos y exalumnas, invitados especiales y a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a este lanzamiento de reedición del libro Federico Santa María, Azar y Destino de una Fortuna Porteña. Esta obra, que renace en una edición actualizada, constituye un valioso testimonio histórico sobre la vida, el carácter, las decisiones y el legado filantrópico de don Federico Santa María, figura fundamental en el desarrollo de Valparaíso y también de la gestación del proyecto educativo que dio origen a nuestra institución. Reeditar este libro no solo es un gesto editorial, es un ejercicio de memoria, reconocimiento y, por supuesto, también de reflexión. Nos invita a observar con una mirada renovada el contexto social y económico en que se desenvolvió Santa María y a comprender cómo su visión, profundamente marcada por la responsabilidad social, se transformó en un aporte decisivo a la formación científica y tecnológica del país. Este lanzamiento tiene, además, un carácter especialmente significativo. Es la primera actividad de la conmemoración de los 100 años del fallecimiento de don Federico Santa María. Un siglo después de su partida, su influencia sigue viva en esta institución, en cada estudiante y en cada avance que la Universidad Técnica Federico Santa María entrega al desarrollo nacional. Hoy, más que conmemorar, nos reunimos para renovar nuestro compromiso con su visión, la fe en la educación, la generosidad y la convicción de que el conocimiento es una herramienta transformadora. Los invitamos a participar de esta instancia de reflexión y celebración. Que esta reedición sea un puente entre la historia y también los desafíos de nuestros tiempos y una invitación a proyectar su legado hacia el futuro. A continuación, invitamos a entregar unas palabras al rector de nuestra Casa de Estudios, señor Juan Yus Aisman. Lo recibimos, por favor, con un aplauso. Gracias. Muy buenas tardes. Poniendo al alcance del desvarío meritorio, llegar al más alto grado del saber humano. Esa es la frase que resuena en las aulas, laboratorios y talleres de nuestra universidad desde hace ya casi 100 años. Ese es el objetivo claramente definido por Federico Santa María Carrera para nuestra institución. ¿De dónde viene esa frase? ¿Cómo un exitoso emprendedor de la segunda mitad del siglo XIX decide hacia el final de su vida hacer probablemente el acto de filantropía más grande de la historia de Chile? ¿Cuál es la trayectoria personal y el contexto histórico de la época que le da origen? Por eso estamos aquí hoy reunidos, para revisar el pasado y así entender mejor y valorar más quiénes somos. Y para que, a la vez, no olvidemos la responsabilidad y el desafío que tenemos de construir el futuro de nuestra universidad y de nuestro país. Les quiero dar la más cordial bienvenida al lanzamiento de la nueva edición del libro Federico Santa María, Azar y Destino de una Fortuna Porteña, publicado hoy bajo el sello de nuestra editorial USM, y que a mi juicio es el mejor libro que se haya escrito sobre nuestro benefactor. Especialmente quiero dar la bienvenida a nuestra casa a Patricia Arancibia Clavel, autora del libro, con quien hace unos meses nos reunimos para proponerle hacer esta reedición y quien mostró desde ese mismo momento toda su disposición y entusiasmo. En el libro, tal como ustedes podrán ver cuando lo adquieran,
ella no se limita a narrar la vida de Federico Santamaría. Examina con precisión aquello que sabemos con certeza, aquello que podemos suponer con fundamento y también lo que sencillamente ya no es posible conocer, pero podemos intentar imaginar. Este libro permite acercarnos al personaje sin mitos innecesarios, sin adornos ni caricaturas, pero a la vez el relato nos permite hacernos una mejor imagen del hombre real detrás del legado, complejo, reservado, austero, inquieto y brillante, pero a la vez profundamente comprometido con el destino de su ciudad Valparaíso y de su país. Es así como encontramos en estas páginas aspectos cruciales de su trayectoria. Vemos al joven que desde los 14 años aprendió a moverse en un mundo incierto, al emprendedor que asumió riesgos extraordinarios, que se levantó varias veces de fracasos y perseveró en su osado espíritu empresarial para construir una de las más grandes fortunas de su tiempo. Y también vemos al ser humano, que tuvo como pocos en su época la posibilidad de viajar y conocer el mundo, y que pese a su éxito mantuvo una forma de vida sobria y una convicción firme, que su patrimonio fuera íntegramente dedicado a brindar oportunidades a quien no habían tenido las mismas que él. Este lanzamiento, además, lo realizamos en un momento muy simbólico para nuestra universidad. Estamos entrando de lleno en el camino hacia nuestro primer centenario institucional, el año 2031. Un proceso que iniciaremos formalmente el 20 de diciembre próximo, fecha en que conmemoraremos 100 años desde el fallecimiento de Santamaría y donde, por sobre todo, celebraremos su vida y su legado. Como la Universidad STEM de Chile, ofrecemos educación de excelencia a estudiantes meritorios, poniendo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas siempre al servicio del país, manteniendo vigente día a día y año a año la visión del fundador. Hoy quiero agradecer especialmente a Patricia Arancibia por esta obra insustituible, a don Eduardo Reitz por ser también parte viva de esa historia, al profesor Claudio Tapia por aceptar participar del panel que tendremos hoy y también a todo el equipo de la Dirección de Comunicaciones y de la editorial USM por esta nueva edición de un texto imperdible que refuerza nuestro compromiso con la historia, con nuestra identidad y con la memoria institucional. A todos y todas quienes nos acompañan esta tarde, muchas gracias por ser también parte de este hito. Estoy convencido que este texto nos permitirá redescubrir juntos a la figura que dirigen a nuestra institución y a lo que hoy somos. De esta forma podremos proyectar con renovada y necesaria convicción los próximos 100 años de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras de nuestro rector. A continuación, invitamos a subir al escenario a los participantes del panel. En primer lugar, damos la bienvenida a la escritora e historiadora Patricia Arancibia Clavel, destacada investigadora chilena con una amplia trayectoria en la divulgación de nuestra historia. Licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su carrera al estudio de procesos políticos, económicos y sociales, así como la elaboración de numerosas biografías y obras patrimoniales. Adelante, por favor. Un aplauso para ella. Les contamos también que ella es autora de más de 60 libros, ha ejercido roles académicos y de dirección en diversas instituciones, además de mantener una activa presencia en medios de comunicación. Es reconocida en múltiples ocasiones, como por ejemplo estuvo entre las 100 mujeres líderes de Chile y hoy se desempeña como directora ejecutiva de Clio Limitada. Nos honra realmente con su presencia. Invitamos también a subir al escenario al rector de nuestra universidad, señor Juan Yus, ingeniero civil electrónico y magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica por nuestra Casa de Estudios y doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Newcastle, Australia. Rector, bienvenido, por favor. Un aplauso para él.
Recibimos también al exalumno, empresario y miembro del Consejo Superior de nuestra universidad, señor Eduardo Reitz. Ingeniero eléctrico e integrante de una familia emprendedora, destaca por su trayectoria marcada por la disciplina, la innovación y el liderazgo en proyectos corporativos de gran impacto tecnológico y social. Adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Finalmente, saludamos a quien moderará este panel. Nos referimos al señor Claudio Tapia, director académico del Campus San Joaquín, licenciado en Historia por la Universidad de Valparaíso, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido, muchas gracias por estar también con nosotros y cumplir este rol. Cuando usted diga, profesor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un hito importante estamos viendo el día de hoy que guarda relación con la historia de esta institución, pero más que la institución, sobre la historia de Chile. La figura de don Federico Santamaría Carrera, para muchos conocido descendiente de los próceres, del prócer de la Independencia, José Miguel Carrera Verdugo, representa un momento sustancial de la historia nacional, toda vez que tenemos una familia que se dedica a entregar a la sociedad un proyecto de país, una mirada de país en formación. Trabajar la figura de los próceres de la Independencia es difícil. Y Santamaría se vio envuelto, sin quererlo, en esa historia. Venir de una descendencia tan compleja como la familia Carrera, toda vez que sus antecesores fueron realistas, y José Miguel Carrera fue realista inicialmente, fue a combatir por el rey de España, pero después vuelve con una visión totalmente distinta para ponerse al servicio del país. Y ese es el primer elemento e hito histórico que nos llama la atención en este proceso. Ese hito finalmente se transforma en parte de la historia de la familia. Y parte de esa historia familiar lo lleva a ser y a vivir una mirada de un puerto pujante como era Valparaíso a mediados del siglo XIX. Un puerto que estaba atrayendo cada vez más empresarios y aventureros, y que Santamaría tuvo que justamente envolverse rápidamente en esta nueva mirada de país. Santiago prácticamente no existía, eran 10 cuadras a la redonda. Valparaíso era la ciudad importante. Y por lo tanto, aquí es donde se marcaba el destino. Están los primeros bancos, están la bolsa de comercio, las agencias aduaneras comienzan a desarrollarse de manera importante. Y por eso entonces la figura de Santamaría comienza a tener una significación, porque de muy joven él le corresponde adentrarse en este mundo de los negocios, tal vez como parte justamente de esa aventura. Y aquí es donde empezamos de alguna manera esta mirada. Siendo la primera pregunta, voy a ver a mi torpedo acá, ¿ya? No voy a decir. La segunda pregunta entonces, señora Patricia, ¿por qué elige a Santamaría como figura? ¿Algo lo que dije tiene sentido? Todo lo que dice tiene sentido, pero antes de contestarte, quiero agradecer especialmente al rector y a la Universidad Santa María por reeditar este libro, a Eduardo Reitz, con quien tuve el gusto de conocer en el momento que yo estaba escribiendo el libro hace como 10 años. Es un honor para mí, un orgullo que se haya reeditado. La verdad es que estaba bastante agotado. Y también gracias a ustedes que
han venido a este lanzamiento. Voy a contar una anécdota de por qué yo escribí una biografía de Santa María, que es bastante light, no tiene nada que ver con un tema histórico en su inicio. Yo estaba trabajando, yo tengo un departamento en Cochoa e iba hacia Valparaíso en busca de algún archivo y de repente me fijo, iba en el auto, me fijo de nuevo en el edificio de la universidad aquí y pensé, iba sola y dije, pero Federico Santamaría, ¿quién es? ¿Por qué se habla tan poco de él? Qué ganas de hurgar un poco en su historia, en su vida. Y entonces se me puso en la cabeza que tenía que averiguar. Y empecé a hurgar sobre él y me di cuenta que no había casi nada. Había solo unos apuntes biográficos que había hecho Agustín Edwards McClure, a quien le había entregado la posibilidad de que se hiciera, le había entregado la fortuna justamente para construir este centro de educación superior. Y bueno, ese fue el origen real. Pero la verdad es que a mí las biografías me gustan mucho porque a través de una biografía de un personaje cualquiera de nuestra historia chilena nos adentramos muy fuertemente en lo que es la sociedad chilena. Una biografía nunca es perfecta, una biografía nunca puede rescatar en toda su dimensión lo que es el personaje. Uno a veces ni se conoce bien a sí mismo y es mucho más difícil todavía conocer a otros. Pero lo intentamos y quiero también aquí hacer un reconocimiento a quien estuvo conmigo durante toda esta investigación, que es Jaime Abarca Lucero, que por allá está lejos. Jaime sigue trabajando conmigo, después ahora llevamos como 15 o más años juntos, pero se inició esto con nuestra relación con el trabajo de Federico Santamaría. Hurgamos muchos archivos y bueno, ya les contaré para no tomarme la palabra porque si me la dan yo me puedo quedar mucho rato contándole muchas cosas, pero prefiero escuchar al rector y a Eduardo. Rector. Pregunta para el rector. La mirada institucional, la figura de Santamaría como parte de esta institución, la mirada de cómo un empresario termina siendo un referente para una institución de educación superior. Sí, gracias, Claudio. Sí, y gracias, señora Patricia, nuevamente. Además del discurso, gracias de verdad. Porque la relevancia de una figura como el benefactor, como solemos decir en la universidad, yo creo que a veces se nos olvida, ¿sí? O a menudo se nos olvida. ¿Sí? Más de alguien, sobre todo profesores que se han incorporado más recientemente a la universidad, mencionan, ¿cierto?, que nosotros dependemos mucho de la tradición oral y a veces tenemos pocas cosas escritas. Y claro, tal vez tiempo atrás, en que estaba más fresca la historia de Santa María, de los Albaceas, de lo que significaba el legado y cuál había sido la construcción de la universidad, estaba más presente y más conocida la historia. Y ahí yo también quiero contar una anécdota, ¿cierto? Yo no creo en la... Bueno, no es que creo, no. Creo que era Cortázar el que decía que no habían casualidades, habían causalidades. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y yo creo que el encontrarme en la casa de mi madre con el libro de la señora Patricia, porque lo había comprado mi tía en Santiago y se lo había prestado, y yo siendo exalumno hasta el jardín infantil de la universidad, leí unas pocas páginas, me gustó, pero quedó ahí. Y al tiempo después, terminé de leer el libro y yo dije, tenemos que hacer algo con esto. Porque el libro no es sobre la universidad, es sobre Federico Santamaría. ¿Sí? Y yo creo que para entender de dónde venimos como universidad hay que entender en qué estaba pensando este caballero. ¿Sí? O sea, y no es trivial. Y el libro además es súper entretenido, así que si no lo han leído, ya dije, cómprenlo y lo leen. Porque además uno se va dando cuenta de que está, como dice el rector Vázquez de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso,
la historia de Santa María, la historia nuestra, está inexorablemente unida a la historia de Valparaíso. Se le quemó la casa a Santa María y a raíz de eso se crea el primer cuerpo de bomberos de Chile. Él vive el bombardeo de Valparaíso. Y así uno puede ir recorriendo varios otros hitos de la historia que uno lee en el colegio, le enseñan, y Santa María estuvo metido ahí entre medio. La Guerra del Pacífico, Revolución del 91, el desarrollo en el norte del ferrocarril, de la salitrera, entonces, del cabotaje. Está todo ahí. Entonces es notable, creo yo, y es relevante revisar esa historia y tratar de imaginarse. Y por eso también yo digo lo de... lo que él además tuvo la inquietud de viajar por el mundo, ¿sí? Y desde esa experiencia, bueno, decidió, ¿cierto?, plantear un sueño que no sé cuánto se imaginaba él cómo sería la universidad, pero esperemos que esté satisfecho, ¿sí? Estoy segura que sí. Entonces yo creo que rescatar esa historia y tratar de imaginarse, primero es entretenido y segundo explica, digamos, yo creo que da sentido a la misión que tenemos como universidad hoy. Casi 100 años después, más de 100 años después. Gracias. Don Eduardo, desde la mirada de un empresario que se forma en esta universidad, ¿cómo visualiza usted la figura de Santa María desde esa perspectiva? No pensando en Eduardo Reitz, exalumno de la universidad, sino desde la lógica de un empresario exitoso que es de la región y que de alguna manera representa de alguna forma esta mirada hacia la defensa y el cuidado de Valparaíso. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad esta de acompañar en el panel aquí a mi socia. Mi socio. La verdad, las cosas, en lo personal, tengo la suerte de pertenecer a una familia de empresarios que nació aquí en la universidad. Entonces, me tocó compartir desde muy pequeño las reuniones sansanas en mi casa permanentemente, todas las vivencias que tenían aquí en la universidad y ver cómo en el tiempo, pasaron los años, conocí a los primeros egresados de la universidad que fueron formando empresas. Entonces siempre decía que interesante cómo se creó ese factor de provocar el emprendimiento en los alumnos. Bueno, aquí mi padre entró a la Escuela de Arte y Oficio, pasó por todas las normas que correspondían a la universidad y también inició su emprendimiento. Pero en esa época no solamente era uno, sino que eran muchos los que estaban emprendiendo. Tal es así que me tocó conocer a los empresarios, los primeros que salieron. Por un lado, me acuerdo Carlos Ceruti con Carlos Edwards, forman Edwards y Ceruti, EDICE, que lideraba el área de la mecánica a nivel nacional. Después nace Gerardo Kunzman con Rodolfo Gleisner, forman Syntex Oxychem, lideraban la química. Después sale Aspillé Hornauer, Luis Aspillé con José Hornauer, lideraban parcialmente la parte eléctrica y Neuweiler y Reitz lideraban posteriormente el paralelo eléctrico. Entonces salen todos estos personajes nacidos aquí, provocados internamente. Ese espíritu de emprendedor le llegó realmente en un momento muy oportuno para el país, porque nacieron todas estas empresas que antiguamente dependíamos solamente desde el extranjero. Entonces, esa orientación que le entregó la universidad fue la que llevó a ser conocida por su calidad empresarial. Y después nacieron muchas otras en el tiempo. Yo me estoy refiriendo solamente a quizás las más antiguas, ¿no? Pero, y eso, en el caso nuestro, perdón que hable de lo personal, pero el caso nuestro, la parte eléctrica, creció por un lado Neuweiler y Reitz, creció Aspillé Hornauer, y después vieron que los dos estaban haciendo muy buena tarea en paralelo,
eran compañeros de la universidad, formaron la empresa Rona, que el grupo formó Rona, que hoy día es lejos la industria la más importante que hay a nivel nacional y una de las más importantes en Sudamérica y reconocida en el extranjero. Después, todas las demás empresas siguieron caminando y fueron marcando la línea del emprendimiento y del desarrollo, haciendo crecer al país en todas sus especialidades. Entonces, yo creo que el factor Federico Santamaría, que todo nació desde aquí adentro, desde la universidad, desde la escuela base hasta la ingeniería, todo fue provocado internamente. Y eso realmente fue un aporte a Chile, al país, como proyección hacia el futuro. Y hoy día siguen siendo, formando parte de una trayectoria sumamente interesante, que incluso nosotros, por ejemplo, en Rona, hoy día se están exportando transformadores desde Chile a Estados Unidos. Entonces se han provocado una serie de condiciones que antes uno nunca se había imaginar que iban a pasar, pero sucedieron. Y eso está pasando incluso hoy. Entonces uno dice, ¿de dónde nació todo esto? Y empieza a sacar conclusiones, y es el factor Federico Santamaría que insinuó, que provocó esta base y que ha tenido hasta el momento mucho éxito. Quería agregar algo. Yo creo, Eduardo, que eres bien modesto, porque aparte de todo lo que has señalado, aquí hay como un gen emprendedor que viene de verdad del propio Federico Santamaría. Porque no sé si todos ustedes saben, está dicho en el libro, Eduardo es bisnieto de Federico Santamaría. Nosotros en nuestra investigación dimos con una relación un poquito superflua, que a mediados del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX era un poquito complicada, en que Federico tuvo esta relación con esta chiquilla Galea y tuvo una hija, Sara. Y descubrimos aquí en los papeles de la universidad en su momento esta Sara Santamaría, y decíamos, pero no puede, si Federico es soltero, ¿cómo es esto? Bueno, y resultó que llegamos con toda esta investigación con Jaime a descubrir que Sara era la bisabuela de Eduardo, la abuela. Entonces, obviamente lo ubicamos y ahí descubrimos que estaba en Rona y fuimos a verte, ¿te acuerdas? Esto hace 10, 15 años atrás, cuando éramos jóvenes. Y Todavía somos jóvenes. sí, seguimos siendo jóvenes, por lo menos de alma. Y resulta que ahí nos conocimos, y quiero contar algo simpático. De fotos de Federico Santamaría casi no existen, muy poco, porque él era un hombre muy, muy bajo perfil. Le encantaba la acción, pero la acción empresarial, pero no le gustaba salir en los medios. Y cuando voy a ver a Eduardo con Jaime, me dice, le pregunto, ¿tú no tendrás algunas cartas, algunas fotos? Y va adentro y saca la foto que es la que está en la portada del libro, que es una foto absolutamente inédita, que está con esa línea en el medio porque estaba muy doblada, que la tenía tu abuela, ¿no? En un viaje que hizo Federico a Uruguay, en uno de sus negocios. Entonces, el gen empresarial, porque Federico Santamaría fue un emprendedor desde los 16 años, está en la sangre de Eduardo Reis. ¿Ah? Eso quería aclarar porque tú no dijiste nada, Eduardo. Te hiciste el tontón. Bueno, ¿lo veo? Sí, y yo quería pasar otro aviso comercial. Sí, lo que pasa es que en esta historia, ¿cierto? Con Carla nos estamos riendo porque en esta historia, en estas causalidades, ¿cierto? Que se han ido dando pensando en el centenario y los centenarios que vamos a festejar desde este año hasta el 2031 por lo menos, ¿cierto? Sí. Harto centenario.
hace un tiempo yo invité al Carlos Ceruti, hijo del rector Ceruti del 68, a visitar la universidad. Vinieron con toda su familia, como 40 personas un sábado, estaban felices. ¿Sí? Para los que no sepan, ellos vivían en la casa del rector hasta la huelga del 68, o sea, ellos vinieron a visitar su casa, lo que era su casa, donde vivían. Y ahí también, aprovecho de invitarlos a todos, el 20 de enero vamos a relanzar el libro que escribió el nieto sobre su abuelo, el rector Ceruti. Y me acordé de eso, ¿cierto? Bueno, y también el mismo día vamos a hacer el lanzamiento de otro libro que andaba por ahí preparándose, de la familia de Gerardo Kunzman, que acaba de mencionar don Eduardo. Porque yo creo que hay que relevar también que esta historia de emprendimiento ha estado en la universidad desde el origen. ¿Sí? Innovación, emprendimiento, de base científica y tecnológica, que por fin hay una ley en el Congreso que se está discutiendo. La universidad lo ha tenido desde su origen. ¿Sí? Y yo creo que es importante también rescatar esa parte, y me acordé, perdón, ahí está el punto, y me acordé en el libro del rector Ceruti, ahí hay una reflexión que hace el nieto sobre lo que su abuelo planteaba, que una de las inquietudes del rector Ceruti era que en los años 50, 58 al 68 fue rector él echaba de menos ese espíritu emprendedor tan fuerte que hubo en los primeros exalumnos, y que yo creo por tema país, ¿cierto? El surgimiento de la Corfo, las empresas públicas, tal vez había muchos más egresados que estaban empleándose en la Corfo, en Endesa y en quizás cuantas empresas más que emprender. Y él tenía esa inquietud porque él venía de la primera parte, tal vez, de la oleada emprendedora. Pero nunca tan cercano del gen de Federico Santamaría. No como don Eduardo. Claro. Right. Bueno, ahí es donde finalmente la historia tiene que ver mucho con cómo se está procesando todo este desarrollo. Yo decía al principio, cuando Valparaíso era un puerto pujante, llama justamente al emprendedor, llama al emprendimiento. Santa María parte con los faluchos, ya para la descarga, ya, y básicamente es un emprendimiento en el que él tiene que salir estoy spoileando el libro, pero lo pueden ver la versión completa, cuando él tiene que salir a buscar financiamiento, porque finalmente tampoco es que venga, si bien es cierto, viene de una familia tradicional como la familia Carrera, la familia Santa María, la cantidad de hijos, la tenencia de la tierra, ya era una lógica distinta. Entonces ya se estaba hablando en el contexto internacional de esta lógica del cambio de estructura de los dueños de la tierra de los dueños del financiamiento, desde la tierra hacia el emprendimiento, hacia la empresa, el capital, la burguesía industrial. Entonces, en esa lógica, en ese discurso de burguesía industrial, está la figura de este emprendedor. Y ahí es donde se cuenta también en el libro justamente, y que parte del mérito, lo hemos conversado con Patricia, parte del mérito del libro es justamente entrelazar la vida de Santa María con lo que está pasando en el escenario nacional e internacional. Cómo en Valparaíso la gente empieza a visitar la bolsa, se crea la primera bolsa, entonces vamos a transar, vamos a conversar, vamos a aprender a hacer negocio finalmente, porque es un aprendizaje de todos los días. Y Santa María tiene una personalidad muy fuerte al respecto. En algunos momentos y en algunos pasajes del libro uno dice, este tipo es porfiado, o sea, no es solo porfiado, es tosudo. Y de hecho tuvo algunos reveses, producto de ese carácter, cuando ya le estaba yendo bien. Pero él, de alguna manera, trata de jugar no solamente en la división local, sino que quiere ir a la Premier League. Y se va a Europa, entonces ahí tiene su primer revés, y es el aprendizaje, y eso también es parte de esa lógica del emprendimiento. Entonces, el escenario internacional de desarrollo económico, las vicisitudes que se van a presentar, su primer emprendimiento, ya lo dijimos, las lanchas para descarga de los barcos, ¿ya? La vende justamente en el contexto de una contingencia que fue la guerra contra España. Entonces, los hitos históricos comienzan a sumarse. Entonces, la pregunta aquí va justamente en la lógica ¿estaba predestinado? Así como señala Patricia que don Eduardo estaba tal vez predestinado por su ascendencia, o se construyó, o cómo se puede mirar esta lógica de construcción. El factor del azar que está presente en el título del libro. ¿Cuánto de eso pesa en la vida de Federico Santamaría? Patricia. Es tan entretenido esto, perdón, pero yo venía en el bus, es decir, en la van para acá, releyendo el libro, acordándome de algunas cosas.
porque escrito hace tanto tiempo uno se le va, ¿no? Claudio ha sido muy certero al contextualizar la vida de Federico Santamaría en un momento en que Valparaíso realmente era Chile. Qué pena que no sea así todavía. Yo soy de Viña del Mar, nací aquí, así que me siento muy parte de la quinta región. Y Valparaíso fue durante gran parte del siglo XIX el motor de Chile, por su puerto, obviamente, por Valparaíso. Y Federico nace en este contexto, su padre estaba vinculado con el negocio marítimo, su padre también había sido emprendedor y se logró vincular con una serie de contactos familiares con otros grandes personajes de la historia de Valparaíso, como los Edwards y los Ross, que habían empezado de cero. Ninguno de ellos llegó a Valparaíso rico. Todos con esfuerzo personal, con mucho trabajo y que sobre todo arriesgándose, que es la característica más propia del emprendedor, arriesgándose a negocios que a veces le fueron bien y a veces le fueron mal, pudieron ir saliendo adelante. Federico vivió muchos altos y bajos a lo largo de su vida empresarial, muchos altos y bajos. Pero como decía muy bien Claudio, era tosudo. Él era un hombre muy intuitivo. Él no se educó en ninguna parte. La vida lo educó, ¿ya? Y tenía esta intuición, le gustaba el azar, por eso le puse así al libro Azar y Destino, porque jugaba en la bolsa y tenía, ya en un momento dado no necesitaba plata, pero era la emoción del juego, de poner en la bolsa tal y tal cantidad de comprar acciones, pero no solo por esa emoción que implicaba el juego, sino porque él ya tenía un objetivo. Piensen ustedes que Federico, antes de los 50 años, él murió a los 80, estuvo 30 años dedicado a los negocios, nada más que para crear esta universidad. Desde los 50 años, antes de viajar por el mundo, cuando ya había amasado una fortuna bastante buena, que en algún momento llegó a ser la fortuna más grande del mundo, cuando lo hizo, él dijo, bueno, ¿qué hago? Yo le decía a Eduardo que te podría haber dejado algo, ¿ah? Pero no, dejó todo a este centro educacional técnico, porque él estaba convencido que la educación no solo debía ser una educación humanista, formar abogados, historiadores, literatos, cosa que a mí me encanta, pero eso no empuja a un país hacia el progreso solamente, ¿no? Se necesitan técnicos, ingenieros de todo tipo para ese desarrollo. Y él entonces pensó en ellos, pensó que Chile podía salir adelante formando muy buenos técnicos y a eso dedicó su fortuna. Es decir, trabajó 30 años de su vida nada más que para crear esta universidad que hoy en día, en manos de este rector, está en el mejor de sus momentos. Eso no estaba preparado por si acaso, ¿eh? No estaba en el libreto, a ver. No, eso no está en el libro. Eso, claro. Bueno, sí, señora Patricia, el tema de la figura de Santamaría, esa tosudez, esa dedicación que pasa a generar justamente este desafío permanente, es parte de ese espíritu emprendedor. Entonces, ¿cuánto de ese espíritu emprendedor hoy día está presente en nuestra universidad, señor rector? Yo creo que está ahí. Yo creo que a veces tenemos la autopercepción, ¿cierto?, de ser muy técnicos y atrevernos poco, ¿cierto? Como universidad, tal vez, ¿cierto? Y eso tal vez permea a algunos de nuestros alumnos, exalumnos.
Pero tenemos, yo creo que no solo Edward C. Cerruti, no solo la familia Wright, Hornauer, Noivaglia y Las Pillagas, tenemos una lista larga de emprendedores. De hecho, tengo otra anécdota, ¿puedo? Sí. Varios de ustedes conocen a Edmundo Casas. Edmundo Casas, Cowell. ¿Sí? Sí. Él se fue a Estados Unidos hace un tiempo, pero de antes tenía inversiones allá y me contó que en California él se puso a desarrollar un dispositivo electrónico, el electrónico como varios de aquí, ¿cierto? Para una de las viñas más grandes del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Y conversando con el dueño, le dijo, ay, ¿tú dónde eres? De Chile. Ah, sí. ¿Y de qué parte? No, del Paraíso, una universidad que se llama tanto. Ah, sí. Mi abuelo conoció una persona, ¿cómo se llamaba la universidad? Y empezaron a conversar. Y resulta que el abuelo del dueño de la viña era el rey del vino en Italia, a inicio del siglo XX. Y conoció a Santa María, que era el rey del azúcar, en París, a inicio del siglo XX. ¿Sí? Y me acordé del Mundo porque el Mundo es un ejemplo, diría yo, de nuestros emprendedores hoy en día, que está en Estados Unidos vendiéndole sistemas de monitoreo pero es un ejemplo que yo conozco más. Y Horacio Pavés. Horacio Pavés, Cito Coppers y cuantos más que se nos pueden estar olvidando. Así que yo creo que está ahí. Y yendo al libro, ¿cierto? Y yendo al libro, yo creo que también un aspecto notable, claro, uno dice, claro, Santa María no tenía tantos medios, pero, ojo, sabía leer y escribir, que en esa época yo no sé si estaba garantizado. Y segundo, ¿sí? Y por eso yo creo su motivación de crear esta universidad que entregara todo a sus alumnos, él tenía una red de apoyo. ¿Sí? A él lo apoyaron. ¿Sí? Cuando cayó, ¿cierto? Las primeras veces, Agustín Edwards Osandón, en particular, del banco de A. Edwards, confió en él, ¿sí? Y lo financió. No sé si una o dos veces, porque tuvo varios altibajos, ahí no me acuerdo bien, pero... Lo financió porque mostró su esfuerzo personal. Exacto. Porque era un hombre, como todo emprendedor, como todo buen empresario, que tenía una visión, se proyectaba más allá del presente, tenía una visión, se adelantaba a las ideas, y con ideas a lo que podía venir. En el caso del azúcar es obvio. Él iba a las plantaciones en Bélgica, cuando estaba en Europa, y iba él personalmente, no mandaba a nadie a ver, a meterse en la tierra, sacar la beterraga y a probarla para saber cuál iba a ser el grado, cómo venía la cosecha, cómo iba a venir la cosecha. Entonces, el tipo estaba absolutamente interesado e integrado, comprometido, diría yo, con su trabajo. No era la típica imagen del empresario que está sentado, ¿no es cierto?, en un sillón, viendo que los demás trabajan. Él era el hombre que llevaba las cosas con sus manos. Y yendo a la pregunta de Claudio, yo creo que esa obsesión, ¿cierto?, de dedicarse a algo y apasionarse, eso claramente está en nuestra universidad. Es Sansano. Yo creo que hoy en día, Sansano, sí. hoy en día, claro, necesitamos entregarle más herramientas a nuestros estudiantes, ¿cierto?, alumnos y alumnas para poder salir, a canalizar, ¿cierto?, esa energía. Pero claro, yo creo que hay un hambre ahí, unas ganas de hacer, como fueron muchos inmigrantes en el siglo XIX, siglo XX en Valparaíso, ¿sí? Aquí tenemos a Don Eduardo Dib, ¿cierto? El Museo del Inmigrante, si no han ido al Cerro Alegre, ¿sí? Vayan. Ay, sí. Está lleno de historias ahí súper notables y se logra, ¿cierto?, sentir lo que era Valparaíso siglo XIX, siglo XX, a través de eso. ¿Sí? Gracias. Don Eduardo, y desde la mirada del emprendedor, usted emprendió, aprendió, le entregaron la herramienta en la universidad, pero se tuvo que en algún momento hacer algo que no le enseñaron seguramente en la universidad, que era tratar de emprender. Y eso significa, ¿lo prepararon para la caída o fue circunstancial o nunca pensó en caerse? No, lo que pasa es que yo... Toma ¿Aló? Sí. Yo egresé de la universidad y obviamente fui incorporado el primer sucesor del grupo nuestro eléctrico y ahí me tocó una vinculación bastante fuerte en el medio tanto a nivel nacional como internacional. Entonces eso me permitió
poder avanzar bastante en la gestión, en todo lo que era complementario a la parte técnica. Entonces, eso era un valor que fui adquiriendo gracias a esta responsabilidad. Sí, usted ayer nos contaba de esto que estábamos conversando recién, esto de aprender a meter las manos, Sí. de estar ahí Claro. preparando los transformadores, generando. ¿Eso es parte de su motivación o fue algo que de alguna manera la institución, la universidad, le fue entregando o fue solamente personal? Claro, hay que diferenciar épocas. Mi padre y todos los socios fundadores de todas estas empresas famosas a nivel nacional, todas estuvieron trabajando en los talleres, en las máquinas, cosa que no todas las generaciones la tuvo. ¿Ya? Pero sí se fueron incursionando, se fueron practicando en el caminar. Yo personalmente también trabajé en el taller, pero no tan intensamente como fue en la época primitiva. ¿Ya? Se fueron cambiando las épocas y por lo tanto se fueron cambiando también un poco las situaciones por ejemplo, los talleres, cosa que antiguamente era más intenso, pero eso no significa, porque hoy día predomina más la parte tecnológica y esa tecnología va reemplazando mucho también a la parte tradicional. Ya. Sí, bueno, el tema de la transformación finalmente está vinculado mucho al desarrollo del país. Cuando antes de que existiera la universidad, la filantropía la hacían los privados, la hacían particulares. Claro. Y lo teníamos en todas las áreas. El Estado estaba muy poco presente, o en algunas partes directamente no existía, más allá de lo que se declarara en la Constitución o en algunos reglamentos, qué sé yo. Pero el Estado no está presente hasta bien avanzado el siglo XX. Entonces, finalmente, es el emprendimiento, la empresa privada, el empresario o la familia adinerada la que aporta al desarrollo del país. Entonces, Santa María representa también de alguna manera esa mirada. O sea, si uno lo piensa, por ejemplo, los principales hospitales que había en Chile eran donaciones de familias. ¿Ya? El Van Buren. El Van Buren, pero también estaba en Santiago el Hospital Salvador, que tenía en cada pabellón la placa de la familia que había donado esa ala, digamos, del hospital. Pero también en educación también pasaba exactamente. La educación técnica en Chile no existía en esta época. Y finalmente, es un brazo de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la Sociedad Fomento Fabril, que se crea en 1883, la que impulsa de alguna manera la educación técnica en Chile, ya con los colegios técnicos profesionales y con los liceos comerciales, que estaban empezando justamente a tratar de mecanizar o de avanzar en la tecnologización de estos procesos. Claro. Que Santa María había visto y que había aprendido de manera solamente a través de la práctica. Y después, bueno, de alguna manera también entra la orden religiosa, los salesianos, Don Bosco, ya impulsando justamente la lógica de la educación del desvalido, pero desde la lógica de la tradición católica. Entonces Santa María, cuando irrumpe y deja su herencia, finalmente para la universidad, lo hace primero pensando en el progreso del país. Eso está claro y categórico. Se arrepiente de hacer una universidad en Valparaíso y dice que la lógica tiene que venir por la formación inicial, secundaria y terciaria, desde la característica técnica para hacer un aporte al país. Solamente para alertarlo un poquitito al público, en esta época quien hacía esa tarea era el Estado, pero la Universidad de Chile solamente sacaba ingenieros civiles e hidráulicos que eran todos contratados por el Estado. No hay ingenieros químicos, la salitrera básicamente está lleno de ingenieros que son contratados en el extranjero. No hay mucho desarrollo en la minería, digamos, con trabajo científico. Y en la parte técnica, arte y oficios, lo que hoy día es la Universidad de Santiago. Y básicamente lo que tiene son todavía docencia del siglo XIX, herrajería. Más allá de los que trabajaban máquinas de vapor, no hay mayor desarrollo. Entonces, cuando viene la visión de Santa María y de terminar aportando al país desde la filantropía, se juntan dos cosas. Uno, la iniciativa del privado ante la ausencia del Estado, y dos, la idea de atrás de generar un cambio cultural, un salto para el desarrollo del país. Y en ese sentido, Patricia, la pregunta para ir cerrando, ¿cómo la filantropía finalmente sigue estando vigente? Seguimos teniendo
esa mirada filantrópica de querer aportar el país? ¿O esta época se terminó, según lo que se puede comentar? Yo creo que el legado de Federico Santamaría en el plano de la filantropía es muy grande. Etimológicamente, la palabra beneficencia significa hacer el bien voluntariamente. Es decir, nadie te obliga. ¿Ah? Y creo que Federico Santamaría fue este personaje que voluntariamente quiere hacer el bien a su país. Pero cuando hablamos de hacer el bien a su país, creo que hay que rescatar un elemento clave en Federico Santamaría. Quizás por ser descendiente de Carrera, no me cabe duda que por eso, pero hay en su sangre, en su alma, un espíritu patriótico y un amor a Chile realmente entrañable. Él, no solo por la parte económica, sino que él participó, él era un oficial de reserva del ejército en la Guerra del Pacífico. Él formó un batallón cívico, no me acuerdo el nombre, Claudio, tú tienes más memoria que yo. El Valparaíso 1, él como teniente coronel tuvo a más de 500 soldados a su cargo. Él tomó el fusil, él era un hombre bajito, chico, un poco enclencle, no creo que le gustara mucho el mundo militar, pero él sentía que debía estar en ese momento al pie del cañón, usando, digamos, un término más preciso. Después, en la guerra de 1866, en el bombardeo de Valparaíso, es decir, un poco antes, obviamente, también tuvo una participación activa. Entonces, para el terremoto de 1906 de Valparaíso, él vino especialmente. Él había tenido el ojo de haber asegurado, y todo el mundo lo creía absolutamente loco, que 20 años antes había asegurado casi todas las propiedades que había comprado, las había asegurado. Y dijeron, pero estás gastando plata de una manera tonta. Y resulta que en 1906 se cae todo Valparaíso y él puede recuperar de alguna manera, no puede reconstruir. Esa plata en el fondo está aquí en la universidad. Pero, es decir, la característica fundamental de Federico Santamaría es unir filantropía, hacer el bien, pero por un espíritu patriótico muy fuerte, querer a Chile, y querer a Chile de forma muy sentida. Él era un liberal, era un hombre, un laico. Él también, toda su ayuda no la hizo, la podría haber, él venía de una familia católica, sin duda, pero él era más bien un liberal, políticamente radical. El radical de esa época, del siglo XIX, es un liberal actual, abierto al mundo. Entonces, se unía esta filantropía con este nacionalismo y con este liberalismo en el sentido de dar libertad al máximo, tanto en la economía como a las personas y a los individuos, y poder ayudarles justamente a cada uno de ellos, sobre todo los desvalidos, a poder vivir en este ambiente más propicio para su propio desarrollo. Entonces, para mí en este momento Federico Santamaría es un ejemplo de un buen empresario, y así como él en el siglo XXI también tenemos, a mi juicio, muchos de ellos que están haciendo el bien voluntariamente, pero que al igual que Santamaría no lo dicen, no lo hablan, y lo que no se conoce, como es el dicho, lo que no se conoce no existe. Sí. Para ir cerrando ya, a partir de esa reflexión, Patricia, y la pregunta va para los tres, ¿en qué estaría Santamaría el día de hoy? No vamos a hablar del tema político, ya mencionó de que era liberal, medio radical, pero él también desconfiaba de los radicales. Él decía que solamente había un puro radical de verdad, que era Mata. Que era Mata, sí. Y todos los demás estaban politizados, estaban ahí medio tocados, así que era bastante crítico.
Era tipo Parisi, crítico a, No sé. crítica a la clase política. Pero ¿cómo visualizan ustedes a Federico Santamaría en este siglo XXI? Brevemente. O sea, yo imagino metiéndose en todos esos negocios tecnológicos que uno dice que no tienen futuro. Por lo menos en computación cuántica, en IA se hubiera metido hace 20 años, tal vez antes de que siquiera funcionara. Y habría tal vez invertido toda su plata y la habría perdido de nuevo y la habría recuperado. Yo me lo imagino en eso. Y también yo creo que lo que menciona la señora Patricia es bien importante. Déjate ¿para qué? decirme señora porque me avejenta. Dije señora, me equivoqué. Sí, Patricia. me avejenta. Lo que dijo sí. Patricia. Ya. No sé si mi socia, pero casi. No, sí, socia de Pardo, sí. Pero también muy preocupado por el país, por el presente y por el futuro del país. Y por la obligación, ¿cierto? Yo creo que es algo que hemos heredado como universidad, se ha mantenido en el tiempo. Uno ve, yo he tenido la oportunidad de revisar varias carpetas de profesores, y en varios de ellos, en varias de esas carpetas, hay un papelito de la universidad, anualmente, recordándole al becado cuántos recursos la universidad había invertido en él. No para cobrárselo, sino que recordándole e invitándolo a futuro a retribuir. ¿Sí? Entonces también me lo imagino a Santa María, viendo la pregunta, preocupado del país, creando más universidades, más de una tal vez, o quizás cuántas. Bueno, Eduardo. Yo también pienso lo mismo respecto a su sentido, perdón, también pienso lo mismo respecto a su condición de creativo, de innovador, etcétera. Hasta hoy día estaría realmente bastante activo en ese sentido. Hoy día que todo se está modernizando, todo se está cambiando. Estaría realmente en una posición, yo diría, muy, muy positiva para el desarrollo, en beneficio del desarrollo del país, porque lo que él hizo y lo que creó, hoy día aún no lo tenemos muy presente y ha sido un aporte fantástico para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estaría orgulloso de Chile, pese a los altos y bajos de nuestra sociedad en todos los ámbitos económico, social, político. Es la historia de un proceso, la historia de Chile. Pero desde que él murió en 1925 hasta ahora, sin duda que ha habido una evolución, con estos altos y bajos, pero una evolución al fin. Él estaría orgulloso de sentirse chileno, estaría orgulloso de todos los empresarios y de todos los alumnos que han salido de esta universidad, de todos aquellos que han trabajado, que están trabajando desde 1931, que se crea la universidad, hasta ahora, que están aportando al país gracias, digamos, a su esfuerzo. Creo que Federico Santamaría debiera estar en un lugar mucho más importante de lo que ha estado hasta el momento. Creo que es un modelo. Y como todo modelo, a veces también tiene sus fallas. Nadie es perfecto, tiene sus luces y sombras, como todo ser humano. Pero en la medida, si lo miramos en macro, sin duda Federico puede ser un gran modelo para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, para nuestras familias y especialmente para Valparaíso. Y yo insisto en eso porque uno que viene de Santiago, pero que siente Valparaíso y Viña muy cerca, le falta a esta región personas como Federico que pudieran sacarlo adelante y empezar un nuevo ciclo. Quizás sea el momento de los 100 años para que ese ciclo se vuelva a reiniciar. Eso te diría. Muchas gracias. Agradecer la presencia, el tiempo. Fíjense lo que pasó. Esto comenzó con un viaje entre Cochoa,
y Valparaíso, y terminó transformándose en una obra que el día de hoy no solamente realza la figura de Federico Santamaría, sino que nos deja una serie de desafíos como miembros de esta institución. Hoy día no hablamos mucho de la Universidad Técnica Federico Santamaría, porque no era el objetivo. El objetivo es realzar justamente la figura de la persona que está detrás de este proyecto, que nació en Valparaíso, que vive todo este proceso de transformación y que de alguna manera representa esta necesidad de desafiarse permanentemente pensando en el futuro. No solamente está pensando en su fortuna, como decía Patricia, llegó un momento donde ya no era tema la fortuna, ya tenía resuelto el problema. Era cómo generar más, porque se desafiaba más, porque vivía día a día estudiando los comportamientos financieros, económicos, empezó a entender un poco las dinámicas de la sociedad y de la economía, y producto de eso finalmente logra ya traspasar a la historia como este zar del azúcar, el dueño, el que tiene todo este control de los ingenios azucareros, con algo tan simple como tener que ir a una chacra, ya revisar personalmente lo que era el valor de una beterraga para proyectarse en esa lógica de cómo podría entender el mercado. Eso es una mirada que nos llama al desafío permanente de no solamente confiarse en lo que está escrito, sino que también a vivir la experiencia. Yo creo que uno de los mensajes que deja Santamaría a lo largo de su vida es no tener miedo al riesgo. También el otro mensaje, a veces no ser tan tosudo, ¿ya? Pero sí tener una tolerancia a esa tosudez. Tener claro de que en algún momento tengo que mirar y parar para seguir adelante. Y lo que dejó finalmente no fue para su familia, no fue para gloriarse, sino que fue para el servicio del país. Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias por la oportunidad de este panel, por la presentación del libro que está ahí atrás, y que tengan todos muy buenas tardes. Agradecemos a nuestros panelistas por este interesante panel que nos permitió profundizar más en la figura de nuestro fundador Federico Santamaría. Y ahora se toman las fotos oficiales y luego invitamos también a un momento en que nuestro rector hará entrega de unos presentes para nuestros panelistas. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, agradecemos de manera muy especial la presencia de autoridades, panelistas, invitados, estudiantes, exalumnos, funcionarios y toda la comunidad sanzana. Ha sido un encuentro significativo que nos permite redescubrir la figura y el legado de Federico Santamaría. La reedición de Federico Santamaría, Azar y Destino de una fortuna porteña, nos invita no solo a conocer la vida del benefactor que dio origen a la universidad, sino también a reconocer el profundo impacto que puede tener un compromiso sincero con la educación y el progreso del país. Ahora los invitamos a disfrutar de un cóctel, a visitar nuestra tienda USM y la editorial presente acá, donde podrán adquirir el libro. Muy buenas tardes.